Bueno, la batalla por la posesión de la tierra, la propiedad privada versus los derechos a la disposición de la tierra. Estamos con Roy Ora, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, uno de los grandes investigadores de la Argentina, referente en el mundo sobre la historia del campo argentino y todos los conflictos que concitan. Muy buenas noches, Roy. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. El tema de hoy es esta especie de conflicto de dinastía con el campo de los Etcheverry, pero aparece un apellido muy interesante que es el de Artigas, ¿no? Un personaje del siglo XIX y el proyecto Artigas como un proyecto reparador de una injusticia en la distribución de la tierra. ¿Qué fue Artigas en relación a la propiedad privada de la tierra? Bueno, Artigas es el padre de la patria de los orientales, Sí. ¿no es cierto? Tiene un lugar muy central y es una figura muy importante en esas dos primeras décadas independientes. Y entonces hay que reparar en lo siguiente, es un líder rural y es un líder que vivió en una sociedad que estuvo muy movilizada, muy golpeada por la guerra. Ujú. Después ¿Cuáles guerras? Por las guerras de la independencia. Por la guerra, la banda oriental sufrió mucho más la guerra que la banda occidental Claro. del Río de la Plata. Y por tanto, la desorganización económica, social, productiva, una vez que los españoles fueron vencidos, dio lugar a ese famoso reglamento de 1815, en el que, ¿cuáles eran las prioridades de Artigas? Fundamentalmente dos, uno podría decir. Volver a poner en producción a la campaña. Tiene un componente productivo. Sí. Y tiene un componente, si se quiere, de reparación del daño social producido por el conflicto armado, por las guerras de independencia. ¿Es más una política social que una política productiva? Yo diría que es las dos cosas. Y en el fondo tampoco sabemos mucho qué fue, porque muy poco después vino la invasión portuguesa. La invasión el reglamento es 1815, 2 años más tarde, ya los portugueses, después eso se va a convertir en Brasil, están cruzando la frontera y van a conquistar la banda oriental, la van a convertir en la provincia cisplatina. Entonces, toda esa discusión sobre hacia dónde iba el proyecto Artigas, que efectivamente tenía un componente democratizador, tenía elementos que decían, bueno, vamos a armar una campaña de pequeños productores. Todo eso es muy difícil de evaluar, más que en términos de las intenciones que están en ese reglamento, ¿no? Partiendo de las intenciones, se habla de entregarle estas tierras a zambos, esclavos, negros, viudas, indefensas. En esa idea de un sector vulnerable, que me imagino que Juan Grabois vio como un potencial de identificación importante, ¿es distinto al proyecto de la generación del 80 de Avellaneda de traer inmigrantes para poblar el territorio argentino y también repartir tierras? Sí. Bueno, el recurso humano en que cada uno piensa, digo. Yo ahí lo que diría es que Artigas está trabajando con los actores que tiene en su sociedad, que son fundamentalmente aquellos que estuvieron de su lado, sobre todo la campaña, la población de la campaña. Proyecto nacional y popular, diríamos. Y bueno, esto tuvo reverberaciones en tradiciones políticas del siglo XIX, sobre todo del siglo XX, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó de este lado del Río de la Plata? Ahí la demanda o las iniciativas para promover una distribución de la tierra más, digamos así, de signo democrático, igualitario, tuvieron mucho menos peso. Una observación primero. Cuando estamos hablando de distribución de la tierra en el siglo XIX, estamos hablando de cosas muy importantes, porque ese es un mundo agrario todavía, ¿no es cierto? Lo es con Artigas, lo es todavía con Sarmiento y por un tiempo más lo va a ser. Es decir, en el mundo los ricos son fundamentalmente propietarios de tierra y el principal productor de desigualdad en esa sociedad es la relación con el suelo. De allí, por ejemplo, que en las repúblicas americanas, en particular en Estados Unidos, la distribución de la tierra tenga un papel tan central en términos de su importancia para construir las bases de una sociedad democrática. Distribuir bien la tierra, darle a cada uno un pedazo de tierra, es el ABC, la base sobre la cual, piensan muchos, se va a construir una sociedad de gente libre.
Entonces, cuando uno gira... La idea, Roy, sería ahí que la universalización del derecho de propiedad de la tierra es la base para una sociedad equitativa. Sí, no necesariamente universal, porque bueno, las sociedades son más complejas, hay un mundo urbano que está creciendo, pero grandes desigualdades en la concentración del suelo son mal vistas en la imaginación política republicana del siglo XIX, y la Argentina heredó eso. Eso está en Rosas. Pese a que se diga que, bueno, es un defensor de los grandes terratenientes, él tenía una idea, y estaba en la retórica pública de ese tiempo, que es una buena sociedad es una sociedad donde la tierra se distribuye. Donde no necesariamente todos tienen tierra, pero se distribuye de manera bastante generalizada. Y eso está en Sarmiento. Te hago una pregunta y la dejamos a la respuesta para después del corte. ¿Los latifundios fueron una condena o fue una economía de escala que hizo crecer a la Argentina? Roy, ahora después del corte. Enseguida volvemos. Pregunta pendiente, la oligarquía y el uso y la propiedad de la tierra, latifundio improductivo o economía de escala interesante para el país. Sí. Sí, a mí la palabra latifundio no me gusta. Me parece que, por supuesto, está en la retórica política, pero no ayuda a entender cómo funcionaban esas empresas. Por supuesto, eran empresas muy grandes, muchas de ellas. Consecuencia de esto, en primer lugar, de que la tierra era relativamente barata en La Pampa, lo fue a lo largo del siglo XIX. Pero la Pampa logró armar una economía exportadora muy, muy dinámica. Y eso significa que, bueno, hizo un uso razonable de sus recursos productivos, que inevitablemente iba a dar lugar a la creación de grandes empresas, pero los que lo miran le ponen la lupa muestran que hubo cambio tecnológico, hubo, bueno... Sí, crecimiento económico. Sí, mucho. Basta ver cómo evolucionaron las exportaciones y la importancia que tuvo esto para el crecimiento argentino, para darse cuenta que la idea del latifundio no describe bien qué es lo que estaba sucediendo en el campo. Un apunte final sobre cuánto peso tuvo el tema de la propiedad de la tierra en el peronismo. Sí. Bueno, yo creo que lo que hay que mirar primero son los años 30, la Gran Depresión, un momento malo para la Argentina, donde esto que yo describía de manera más positiva cambió. Entonces, ahí comenzó a labrarse una visión mucho más negativa de lo que estaba pasando en el campo. No había tanta gente en el campo. Ya la Argentina era una sociedad muy urbanizada, pero la Gran Estancia se convirtió en una suerte de emblema de lo que funcionaba mal en este país. Y sobre todo de la injusticia social. Y eso es el tema que retomó Perón. El problema, dijo, y cuando fue a su campaña electoral en el 46, dijo reforma agraria. Pero no la hizo. Bueno, ¿por qué no la hizo? ¿Por qué? Porque ya Perón pensaba que el futuro de la Argentina no estaba asociado al bienestar de la población rural. En todo caso, el tema central era cómo hacer del campo un instrumento para incrementar el nivel de vida de la población urbana. Interesante. Entonces, bueno, finalmente sacrificó el programa de reforma agraria, su izquierda se sintió incómoda con eso, los que querían ir por ese lado, pero Perón pensó al campo sobre todo como una fuente de recursos para promover el desarrollo industrial a través vía transferencia de ingresos y para elevar el nivel de vida de la población urbana. Un modelo industrialista. Eso fue. Muchísimas gracias, Roy, ahora por estos apuntes para contextualizar el tema de las tomas de la tierra en la Argentina. Gracias. Gracias a vos. Llegamos al final de la repregunta Noticias a Fondo. No se vayan, está con Pablo Sirven y sus grandes entrevistas en Hablemos de Otra Cosa, Eduardo Duhalde. Seguramente mucho para preguntarle en este contexto. Gracias, hasta el próximo viernes.